El cine en la SER con Pepa Blanes. Hoy tenemos a una invitada muy especial en el cine en la SER. Soy muy fan. Me encanta tu trabajo. Bueno, nosotros también somos muy fans de ella. Sí, tengo un video podcast de cine. Y también tenemos un video podcast de cine. Cuidado, porque me voy a enterar cuando me entrevistes si me conoces o no. Hemos visto muchas de sus películas y también muchas de sus series. Cuidado, porque me voy a enterar cuando me entrevistes si me conoces o no. Y hemos colocado las luces, los micros y las cámaras bien colocadas. Apaga la luz del techo primero. La lámpara que tienes sobre la mesa la enciendes y el puto móvil lo subes por encima de mi mirada. Bueno, el puto móvil lo hemos dejado en la mesa. Cecilia Roth, bienvenida al cine en la SER. Muchas gracias, me alegro que me hayan invitado, la verdad. ¿Está todo bien? ¿Está todo? Creo que sí, luego podría quejarme, pero como el personaje. Bueno, eres una de las protagonistas de Furia, que es la nueva serie de Max, de HBO Max, creada por Félix Sabroso. Es una comedia negra sobre mujeres que están, lo voy a decir literalmente, hasta el coño, básicamente. Durante años y sin saberlo casi a veces. Sin saberlo. Sí. Y que, bueno, lo que cuenta la serie es cómo se provoca la furia de esas mujeres. Vamos a empezar preguntándote qué provoca la furia de Cecilia Roth. ¿De Cecilia Roth o de Cecilia? Luego hablamos del personaje. ¿Qué provoca mi furia? Tantas cosas, pero la controlo. La controlo porque creo que la furia es el comienzo del odio, cosa que está muy de moda. Y no quiero ponerme de moda. No, pero muchas cosas en este momento básicamente, ¿no? En un estado del mundo entero muy complejo. Y entre el dolor, la furia y la pena me voy turnando. Y es cierto que viendo la serie lo pensábamos, se ha reivindicado mucho la furia masculina, ¿no? En el sentido de que ha motivado muchas películas o historias de venganza, de ira, día de furia, de violencia, o lo que sea. En este caso, que no es una violencia contenida, podemos llamarlo, pero ¿qué pasa? Que cuando las mujeres sacan su furia o su ira, es siempre una loca, una histérica. Si esta serie también cambia ese punto de vista al darle una historia a cada personaje de dónde viene la furia. Sí, viste que cuando hay un personaje masculino con furia ni se dice que es un hombre. No, es un personaje con furia. Sin embargo, cuando una mujer tiene furia se nombra que es mujer. Cosa que me parece muy injusta. Porque las mujeres a veces tenemos más furia que los hombres y nos la bancamos y nos la comemos. Los hombres tienen más facilidad de sacarla para afuera. Están más apoyados, creo. No es tan terrible si un hombre saca furia para afuera. Es parte de la testosterona, ¿no? La mujer, tal vez por una especie de sometimiento a la propia... a la propia cultura patriarcal, digamos, siempre es la que se traga las cosas, ¿no? Y cuando te tragas las cosas en estos personajes durante un tiempo, pues puedes entrar en un estado de furia incontrolable. Y creo que a estos personajes les pasa eso, ¿no? Que de pronto abren una compuerta que no habían abierto antes y esa furia las desconcierta incluso a ellas mismas, porque está guardada hace mucho tiempo y viene de muchos lados diferentes, ¿no? No solo es una situación la que le causa la furia que tienen. Y en el caso de Victoria creo que son años de no saber lo que le pasa y entenderlo con el tiempo, y cuando lo entiende, pues la furia está acumulada, muy acumulada, y no le importa nada lo que pase después de lo que va a hacer.
Victoria es una actriz del Destape, de madurez, que ha dejado el cine, que de repente se le plantea... La echaron, bien puntualizado, y que de repente surge una oportunidad de volver, pero no es del todo, no es todo tan bonito como lo pintan. ¿Cómo ha sido encarar este personaje de una actriz del Destape? Yo creo que tú llegaste a España cuando empezó el Destape. Tal cual. No sé cómo ha sido recordar esa época, que en aquel momento serías espectadora. La recuerdo muchísimo, porque me parecía rarísimo que muerto Franco las mujeres estén en coño, vamos. Y que esa sea la historia de una película. Me llamaba mucho la atención que los cuerpos femeninos cosificados absolutamente fueran los protagonistas, no las historias de las actrices, no la historia de la mujer, sino el cuerpo de esa mujer, el protagonista de una historia, de una película. Y luego los hombres, por supuesto, desde un lugar, nunca mostraban su cuerpo, para nada, desde un lugar de... Hombre, con todos mis respetos, serán Alfredo Landa y José. No me importa. Estamos siendo un poco malos. Pero no me importa, o sea, fuera total. El cuerpo que fuera, no hay que hablar de los cuerpos ajenos, vamos a meterlo con el presente. Pero a mí en ese momento me llamaba mucho la atención cómo las mujeres pues entraban en ese juego de sentir, y ahora lo he pensado muchísimo más y más finamente tal vez, de sentir que eran actrices porque hacían eso. No eran actrices, eran mujeres que habían sido engañadas, seguramente. El personaje de Victoria pasa por eso. Y de pronto pues está desnuda frente a una cámara sin saber desde un principio que va a terminar así, sino que va a ser una película. Su manager la engaña, no solamente la engaña, sino que la entrega. Le pasan cosas que a muchas mujeres les pasan, y la reacción posterior a toda esta situación tan desgraciada con ella es la soledad y el silencio, que también pasa mucho. Con el paso de los años vuelve a caer en la misma trampa con la misma persona, o sea, es increíble, pero bueno, está como, eso es algo, es humano, no solamente es humano, es femenino. Es femenino, yo creo. Femenino, quiero decir, sí. Es de una mujer que no está empoderada, ni que se conoce, y además que cree que ese hombre que una vez le mintió no le va a mentir esta vez. Y generalmente una trata de creer eso, porque piensa que los hombres son buenos, que la humanidad es buena, ¿no? En general, una trata de entender que la cosa es así, pero no siempre es así. Y como digo, esa furia es muy antigua, ni siquiera está pensada ni planeada. Pero cuando, no quiero spoilear mucho, pero bueno, da igual, cuando todo pesa mucho, pues es imposible no actuar como actúa, ¿no? Vamos a ir haciendo como un trasvase entre el pasado, presente, tu personaje, tu carrera, porque años después del Destape sí que surgió en España una nueva generación de autores, de creadores, esa nueva generación de la transición, de la contracultura, que bueno, abrió un poco España, ¿no? A la libertad, mientras en tu país estaba claro, la transición. Vamos a escuchar este corte. Yo creía estar al borde del arrebato total, iniciando mi sendero a la gloria. Ya en el viaje en tren me invadió una euforia loca. Cecilia Roth está ligada a esa contracultura y a esa renovación de... Y ahí también salió desnuda. pero no importaba, porque Eusebio Poncela también lo estaba. Es verdad. Y además era parte de la historia. El cuerpo no importa, o sea, cuando la historia tiene sentido, tiene claro, sentido y están ahí por algo. Pues Arrebato es una cosa muy fuerte en mis sentimientos, en mi historia, y está como tatuado, ¿no?
Y el otro día me pasó una cosa increíble, me lo contaron, yo no lo sabía, que habían hecho una encuesta en el una país. encuesta en el país de los críticos, ¿no? Críticos de España, y que Arrebato había salido primera en las mejores películas. O sea, es como exactamente lo contrario que pasó En su cuando momento. se estrenó en el 79, como que abrió la puerta de los 80 y se quedó sola. Pero me emocionó, me hubiera encantado que Iván lo supiera y que Wilmore también. Pero no. Sí. Y fíjate, hablas de esa encuesta, hay muchas pelis protagonizadas por ti en esa encuesta, entre ellas muchas de Almodóvar, De Pedro, porque sí. tú también has trabajado, además, es una cosa bonita, porque has trabajado con Pedro en todas las etapas, desde el inicio, Sí. a luego ese momento intermedio que es Todo sobre mi madre y esa ese estrellato en Hollywood, hasta las últimas. Sí, sí, he estado y estoy cerca de Pedro, y por razones que no solamente tienen que ver con el cine, seguramente no, porque no tienen que ver con el cine solamente. Y conozco sus etapas y él debe conocer las mías también, y entiendo sus etapas. Y además no puedo decir me enorgullece, digo, me da un poco de pudor también, te diría, ¿eh? Porque sí. Porque son muchos años de amistad. Porque son muchos años, además de estar ahí, y esa encuesta me confunde. Bueno, ayer, preparando esta entrevista, recordaba a Pepa, yo no me acordaba que de alguna forma hay un personaje de una de las películas de Pedro que nos conecta con Furia, porque en Los amantes pasajeros, de alguna manera, interpretas a una actriz del Destape. Quieren quitarme del medio. El CNI no tiene nada que ver. ¿Cómo lo sabe? Usted lo sabe todo. Ojalá. Pero tengo contactos en el CNI y sé cómo funciona. Yo también sé cómo funciona. Quieren librarse de mí. Está más loca esta. Esa sí tiene problemas. Sí, más que actriz del Destape, es una... ese personaje es alguien que ha usado esa situación para llegar muy alto, ¿no? La pobrecita Victoria, ¿no? Eso es cierto. No sé si has revisado algunas de las actrices del Destape, porque es verdad lo que cuenta, Furia cuenta una cosa, y es que en ese capítulo tuyo, es que el cine español está un poco haciendo un mea culpa a cómo se trató a esas mujeres, ¿no? Se han hecho algunas películas sobre ellas, Sandra M. es una de las que se ha hecho, también se han hecho sobre Bárbara Rey, por cierto. O sea, como hay un intento un poco de mostrar que, bueno, pues que quizá... la industria se portó mal con ellas. No sé si tú has revisitado algunas para inspirarte en el personaje. Sí. Susana Estrada, por ejemplo, Ostras, que era una muy arriba, Sí, pero sí. muy arriba. Me la recuerdo incluso sentada en las rodillas de Tierno Galván. ¿Recuerdan eso? Es que cómo era Tierno Galván. Mucho. ¿Cómo se llama esta? María José Suárez, que fue... No, María José... que luego hizo Zarzuela. Sí. Que, Cantudo. La Cantudo. Y bueno, y muchas otras que terminaron muy mal. Bellísimas, como la... Ay, me estoy olvidando nombres y me estoy olvidando de todo. Mentira. Nadiuska. Sí. Nadiuska, que... De ella también creo que se ha hecho un documental sobre... Sí, con una mea culpa, pero la realidad la lleva... Esa mea culpa es posterior a lo que podría haber pasado ayudándola previamente, ¿no? Y bueno, para cerrar un poco este capítulo Almodóvar, actrices y tal, queríamos recordar contigo este momento. Empecé a fumar por culpa de Bette Davis. Por imitarla. A los 18 años yo fumaba como un carretero. Por eso me puse Uma. Uma es un nombre muy bonito. Uma es lo único que ha habido en mi vida. También ha tenido éxito. El éxito no tiene sabor ni olor. Y cuando te acostumbras es como si no existiera. Qué maravilla esta escena. Esa música luego es terrible. Junto a Marisa Paredes. Marisa querida. En Todo sobre mi Marisa madre. querida. Que habla del éxito y el fracaso en esa escena. ¿Qué ha sido para ti el éxito y el fracaso? Es que de verdad el éxito no tiene sabor ni color. Cuando
sabes que la vida es subir, bajar, qué sé yo, los actores y actrices sabemos mucho de eso, no depende solo de nosotros y de nosotras, que nos vaya bien, depende de todo un gran equipo y cada vez más. Ahora hay mucha cosa tejida alrededor de la posibilidad de que un actor o una actriz esté en una película o en una serie, porque lo que pasa, me parece, es que si no lo haces tú, lo hace otra persona. Es mucho más fácil el descarte. Y da mucha pena. Da mucha pena porque no tienes mucha defensa. Y mucha gente se queda fuera. Mucha gente, muchos actores y actrices maravillosos. Bueno, ni hablar de Argentina, donde se han quitado todos los apoyos al cine, al teatro, etcétera. Se ha desmantelado todo organismo que tuviera la posibilidad de dar créditos, de sostener, de estar en festivales, de hacer grandes películas en Argentina, grandes. Que además se venían haciendo, ¿sabes? Enormes, no enormes por la producción, sino o sea, muy particulares, muy argentinas. Y a la vez muy internacionales, muy mundiales, porque estaban en todos los festivales. Y además cuando uno cuenta la verdad sobre ti mismo, tú mismo, estás contando la verdad de tanta gente. Sí, en este último festival de Cannes no hubo ninguna película argentina. Y es muy triste. ¿Y cómo ves ese? Ahora volvemos a la serie, pero ya que hablabas de esa situación, ¿crees que pueden rectificar, que puede mejorar la cosa? Porque, claro, este es el primer año en el que, como dices... Año y medio. Ese año y medio de la tortura en la Casa Rosada, pero, claro, empezamos a ver ahora las consecuencias en lo que es el cine. Imaginamos ya que en el resto de la... Sí, la gente tiene hambre, a ver, eso es lo más importante. Hay una pobreza enorme. Y a nivel cultural, pues yo creo que en ese momento pues están ganando la batalla cultural que se han propuesto ganar. Y destrozar es muy fácil, es muy difícil reconstruir, muy difícil. Y son años para reconstruir algo que servía, que funcionaba bien. Y no se entiende muy bien por qué la destrucción de todo ello, ¿no? Creo que es parte de la batalla cultural, definitivamente. Nada que tenga olor a progre, woke o comunista, porque hay mucho comunismo, ¿no? Por todos lados. Por todos lados. Pero por todos, o sea, yo conozco mucha gente. No, hay una especie de odio. Ahí sí la palabra odio funciona porque es lamentable, ¿no? Que se use esa palabra contra una persona que no piensa como tú. Es muy terrible que un opositor sea un enemigo al que hay que ganarle, desde un lugar muy individualista, muy poco, cero colectivo. Es muy fácil hacerlo. Lo difícil es luego intentar recuperar lo que fue. No lo que fue, otra cosa muy distinta, porque tampoco vamos a tener nostalgia y melancolía, porque no, lo que fue ya fue, y este es otro momento y otro tiempo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Cecilia for President, un poco. Cecilia for President. No, please. No, pero es inevitable, ¿no? Viendo la situación de la cultura, del cine, caer cierto pesimismo, porque lo hay sobre el futuro, pero luego... Desde aquí, desde España, con toda la distancia, sí que veo como nuevas artistas como Lali Espósito, María Becerra, que lideran manifestaciones con... Pero absolutamente, absolutamente. Y es muy fácil meterse con ellas, ¿no? Y muy tonto, porque son gente muy querida. Yo creo que en estas épocas de tal crisis surgen cosas increíbles, increíbles. Han pasado en Argentina, lo hemos pasado lamentablemente muchas veces, y despiertan una creatividad desconocida previamente, ¿no? Hay maneras de hacer todo. Se puede rodar una película con un teléfono. Y bueno, como Florida Project, que es una gran película, y si no sabes que está rodada con un teléfono, no lo adivinas.
Así que bueno, en eso estamos. Bueno, pues desde aquí os apoyaremos Vamos. en todo lo que podamos. Yo lo sé. Lo siento. Vamos a volver a Furia, porque antes hablabas de lo difícil que es ahora para muchos actores, ¿no? De esta cosa de que cualquiera puede reemplazar cualquier cosa, hay muchos que no llegan. De alguna manera tu capítulo sí muestra ese antes y un después que ha vivido la industria del cine, están los influencers, te vengas de tu manager, tu representante. No sé cómo ves estos cambios, si crees que ha ido todo, que hay una aceleración o que casi ese individualismo que decías de la sociedad está también en estas cosas, en las redes sociales. Sin ni hablar, en las redes sociales yo creo que este es un momento tecnocapitalista, no sé cómo decirlo, pero la tecnología, la comunicación desde ahí acelera todo. Y los grandes influencers que tienen de pronto 17 millones de personas que los siguen, pues es imposible competir de ninguna manera. O sea, no, y además ni siquiera hay ganas de competir, es imposible. Porque ellos tienen algo que evidentemente nadie más tiene y que yo tampoco veo, pero lo tienen, evidentemente. Y times are changing, ¿no? Los tiempos cambian y yo creo que están cambiando y mucho y que hay que aceptarlo, que este es otro mundo distinto al que yo conocí y que hay que aceptarlo y ver cómo se vive en este mundo. Cómo se vive no aceptando todo lo que no nos gusta, sino todo lo contrario. Cómo se puede batallar desde un lugar no violento y sí inteligente y sí modificador. Y luego la serie justo, ¿no? Que está conectado esto de los influencers en varios capítulos, ¿no? Quizá quien más lo sufren son los personajes de Candela Peña y Ana Torrent. Pero también, indudablemente, al estar protagonizada por actrices, por mujeres, hay una crítica de Félix al edadismo, ¿no? De estas actrices a esta edad. También la inseguridad que a veces genera el físico cuando se va envejeciendo, cuando esa inseguridad o ese miedo, temor, siempre se convive con él. ¿Cómo se gestiona para una actriz? Yo creo, en los hombres ni se habla de esto. No se habla de esto. O sea, los hombres tienen 83 y tienen novias de 24 en las películas. Y está muy bien, pero las mujeres también podemos. Y de hecho lo hacemos. Y lo que pasa es que hay un preconcepto de lo que es la belleza. Y la juventud es belleza. Siempre. Y el preconcepto y el prejuicio absoluto es que lo bello es lo perfecto. Y no es así, qué sé yo, la belleza está en tanta cosa diferente, ¿no? E inclusive en el momento en el que algo se empieza a deteriorar, también hay una belleza en ello. Pero hay que verla y hay que aceptarla y mirarla e interesarse por ella. Y yo creo que en las mujeres, por lo menos a mí me pasó, que hay un puente en el cual tú empiezas a querer agarrarte de lo que hasta ese momento fue, que en general significa ser la chica guapa de la historia. Hasta darte cuenta que ese puente a donde trasciende a un lugar mucho más complejo, mucho más difícil para entender y trabajar, y quiero decir, no basado en lo exterior, sino en lo que hay dentro. Y dentro hay mucho y muy complejo y muy interesante para contar. Aunque esas jóvenes influencers no quieran opinar de nada, ni quieran hablar de nada. Eso es fantástico. Creo que ni saben, no entienden, no saben nada y contestan lo que se debe contestar. Esa parte me encanta del capítulo. No opino porque opina mucho la gente de todo. Sí. Pero menos mal que hay muchas actrices que sí opinan y que sí que dicen las cosas que consideran, como cualquier artista, ¿no? Pero es que sí, con un micrófono delante tienes la obligación de decirlo, creo.
Total. Oye, es verdad que te hemos visto en Furia y hace poco te vimos en La Mesías, la serie de los Javis. Ahora nos contabas que estás haciendo teatro, que te vuelves a Argentina porque estás de gira con la madre. La verdad es que tienes papeles muy interesantes. ¿A ti no te ha pasado lo de ese personaje o sí ha pasado también? La verdad es que afortunadamente, y no sé por qué, de verdad, lo digo, he tenido... Quizás porque he querido mucho que me pasara, seguir con esto que amo, que es un oficio apasionado para mí, o sea, y que lo necesito hacerlo. Cuando no necesite más, pues se terminará. Pero sí, afortunadamente he trabajado en cosas interesantes y siempre he podido elegir, que eso no es habitual. He tenido mucha suerte, realmente. Y si sientes, porque esto también nos lleva al capítulo, que es que el capítulo tiene para nosotros, para la radio, son todo cortes de radio, como decimos, para utilizarlos. Claro. Pero sí que dice, como hay una nueva generación de cineastas, de autores, que sí que está mirando a actrices de a lo mejor tu generación, ¿no? Que las está trabajando con ellas, como el caso de los Javis que te mencionábamos, que sí que creo que también nace de una profunda admiración porque tu trabajo les ha inspirado mucho. ¿Cómo vives tú esto con los nuevos creadores o jóvenes cineastas? Me interesan muchísimo, porque si les pasa a ellos conmigo, a mí me pasa con ellos, definitivamente. O sea, yo creo que es una cuestión de actitud. O sea, si te interesa lo que no conoces, está muy bien, es lo mejor que te puede pasar. Empieza a curiosear por ahí, porque es muy nuevo, muy distinto y muy interesante, y te cuenta cosas que tal vez pasaron de otra manera. Y hay tanto talento y tanta verdad, que a mí me parece milagroso que siga pasando, porque sigue pasando en un mundo muy individualista, muy diferente, ¿no? O sea, contar historias que no son indiferentes, que nos involucran, que nos atraviesan y nos siguen atravesando, es maravilloso. O sea, el cine sigue siendo cine. Y que forma parte de la memoria colectiva de una generación, de un país, porque cuenta un país. Tal cual, sí. Así es, por suerte. ¿Y qué te apetecería o con qué cosa te apetecería hacer que todavía no hayas hecho? Lo que venga, si me interesa lo que venga. No tengo mucho ese pensamiento de quiero hacer esto, para nada, ¿eh? No me caracterizo por tener estrategias, no sé jugar ni a la casita robada en las cartas. De verdad, por ahí sería mejor tener alguna capacidad de llegar a alguien que me interese, entre comillas. Lo que vaya pasando, hacer la plancha mientras tanto, y lo que llegue y me interese, pues estar ahí. Pues Cecilia Roth, que vaya muy bien esa gira por el invierno argentino. ¡Wow! No me lo recuerdes. Que saques toda la furia. Todavía tengo una tos del frío del que vienes. Y del aire acondicionado que lo continúa. Pues muchísimas gracias, un placer. Gracias. Un placer enorme, de verdad.